Hola, fui convocada en este encuentro para hablar acerca del cuerpo y el arte como herramientas de transformación en los territorios. Para esto, les contaré desde la experiencia personal sobre el proceso de aprendizaje que tuve con el hula en Colombia y el proceso de lo que hoy en día es hula habitante, cómo las experiencias sensibles allí han transformado en el proceso el y los territorios. Diferentes contextos históricos y diferentes modalidades de uso permiten evidenciar cómo la práctica con hula evoca el encuentro de las personas y en ello la participación. Civilizaciones en Egipto, en Grecia, en Roma, Europa medieval, indígenas norteamericanos usaban el arte en actividades corporales, el entrenamiento físico, la danza, el juego, el entretenimiento. Los aros eran hechos de hierro o madera. El surgimiento del aro plástico se da en la modernidad. Es allí cuando se le empieza a llamar hula hoop. Su uso también era referente a la corporalidad. Tuvo una gran acogida, se expandió globalmente en el mercado. Hoy en día podemos encontrar varias modalidades de uso del hula hoop. El juego, el deporte o la educación física, la gimnasia rítmica, las artes circenses, el hopping o la danza hula hopping, hopping forward. En mi caso, hacer hula, independiente del tiempo o del lugar, también me lleva a compartir con otros la experiencia. El primer acercamiento que tuve con el hula fue en el 2013. Aprendí a hacer movimientos corporales con aro viendo videos imitando el movimiento. Estaba en primer semestre de la licenciatura en educación artística. Allí entrenaba con el grupo de clown y circo de la universidad. Compartía esto con otras personas. Fabricaba los aros, los vendía, los enseñaba a hacer a otros. Notaba una fascinación en las reacciones de las personas cuando observaban el movimiento con el aro. Me empecé a pensar desde la profesión en compartir de una forma más amplia los conocimientos previos que tenía sobre la práctica de hula hula, cómo facilitarle a otros una agradable experiencia de aprendizaje con su movimiento corporal mediante el movimiento con el hula. En el 2015 conocí la Casa de Juventud Chapinera. Allí compartí con IHO, una red de colectivos de jóvenes que trabaja desde el concepto de espacio comunitario, la participación juvenil y la recuperación de los territorios. En la casa realicé un taller de movimientos básicos para principiantes, Habitat Hopping. Comprendía las necesidades de las personas al querer aprender. Vivimos un maravilloso proceso de 3 meses, aprendimos sobre movimientos y también participamos como grupo en eventos juveniles temáticos. Durante este año también realizaba un taller en el espacio público. Las personas que se acercaban eran en su mayoría niños, niñas, familias. Era un contexto diferente al de la Casa de la Juventud. Siempre notaba que la fascinación en todas las personas era muy significativa gracias a la experiencia sensible. En el 2016 inicié la elaboración del proyecto de grado de la licenciatura. Dediqué la investigación a la práctica hooping en el contexto local y los procesos en educación artística de las personas al hacer hula. Allí menciono cómo los espacios para el encuentro en el territorio permiten a las personas de los contextos orientar y nutrir su práctica artística mediante el intercambio de la experiencia, la corporalidad, el movimiento, el entorno sensible. Sumado a esto, elaboré un material que permita orientar como guía didáctica aspectos relevantes en torno a la práctica con hula. En mitad del 2016 nos encontramos nuevamente en Casa de Juventud. Se realizó el laboratorio Hula Bogotá. El laboratorio tenía como propósito brindar experiencias que permitieran colectivamente indagar en torno al descubrimiento corporal, aspectos educativos. Compartimos en foros y exposiciones sobre la historia del aro, el origen del hooping, la influencia cultural implícita en la práctica, el reflejo de estos rasgos en el tejido social del contexto. En este encuentro nos acompañó un laulero callejero. Gracias a su excelente participación y toda la experiencia compartida, dimensionamos en grupo la magnitud de la influencia que tiene este movimiento artístico en nuestros contextos. La construcción del tejido social que se daba a través de aquella sensibilidad permitía percibir el territorio de una forma diferente. Gracias a la motivación de un laulero callejero se inició el espacio de los encuentros hula habitantes. Estos se hacen con el propósito de compartir y orientar simultáneamente la práctica hula mediante el juego y la experiencia
experiencia con los otros. ULA Habitantes Colectivo convoca el encuentro en espacios públicos de Bogotá los días viernes. También participan grupalmente en encuentros artísticos, sociales o de intercambio con otros colectivos. Algunos de estos han sido el Encuentro Internacional por la Paz y el Amor Universal, el primer Foro Distrital de Mujeres Bisusuarias de Bogotá, el Festejo Anual del Grupo y Compañía Musical La India, el sexto Festival Circultural y hoy participa del Lulero Fest. Cómo el arte y la corporalidad se hacen elementos o herramientas de transformación en el territorio. Al reconstruir el lenguaje y el tejido social sensible, compartiendo con otros, intercambiando imaginarios, cultivando la diversión. La corporalidad, el arte, permiten la participación de las personas mediante el compartir de experiencias sensibles con otros en los territorios. Se hacen de ellos espacios comunes. En nuestros casos, la participación mediante la expresión artística corporal con ULA nos permite en diversos procesos ser, hacer y sentirnos parte de una transformación de los territorios. Los territorios son cómplices, son lugares por donde se materializa la vida y su creación, pasan el tiempo, las experiencias, la historia, creatividad, juego, baile, movimiento. Un ambiente sensible en el encuentro,